Dios te bendiga desde mi hogar hasta tu hogar. Estamos estudiando en el libro de Primera de Pedro y hoy estamos juntos en el capítulo 4 de los versos 1 al 19. Hemos dicho y hemos hablado y me repito, como seguidores de Cristo, nuestras acciones tienen que ir de acuerdo con el fruto de nuestra confesión, con nuestros labios, con nuestra boca y lo que hacemos con nuestras vidas y con nuestras manos y para poder vivir una vida como imitadores de Cristo. Y esto dice la palabra de Dios que se nos va a conocer por el amor en el medio de nosotros como el pueblo de Dios. Así que cuando llegan los sufrimientos, se nos dice que hagamos dos cosas, que alabemos a Dios, que continuemos haciendo el bien y lo tenemos que hacer con alegría. Tenemos que demostrarle al mundo que en el medio de tus dolores y mis dolores, Cristo sigue siendo nuestra roca fuerte. Eso no es algo que hagamos por arte de magia, a menos que desarrollemos estos hábitos cuando las cosas van bien. Así como un atleta, estamos mirando las Olimpiadas que se entrenan para un partido importante. Nosotros como cristianos debemos prepararnos bien para el sufrimiento. Pedro nos dice acerca de que tú y yo vivimos como ejemplos de Cristo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 al verso 2 dice de esta manera: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Así que Cristo es nuestro ejemplo y tú y yo tenemos que asumir la misma actitud. Debemos prepararnos para sufrir mientras vivamos en una vida de obediencia a Dios por medio del amor, por medio del sacrificio, por medio de la hospitalidad y por medio de nuestro servicio a Cristo Jesús. Tenemos que aceptar como cristianos que tenemos responsabilidades de prepararnos para el sufrimiento, porque tarde que temprano lo vamos a experimentar. Pero descansamos en la presencia de Dios como fuente de nuestra esperanza en todo momento, antes que en nuestras propias circunstancias. Así que forcémonos por llevar un estilo de vida disciplinado, de oración y de servicio a los demás. Una de las verdades fundamentales del cristianismo es que somos salvos por la gracia de Dios. Así que esa salvación se va a ver en cada uno de nosotros de adentro hacia afuera. Nuestra fe no se revela por el fruto que crece a partir de quien somos. En pocas palabras, se nos conoce por nuestra manera de vivir y de amar. Y eso es tan cierto en momentos de sufrimiento como en momentos de bienestar. Así que ahí es donde tú y yo revelamos nuestra fe, demostrando cómo actuamos, cuál es mi actitud durante los sufrimientos. Sigo leyendo en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 3 al 4. ¿Cómo es que vivimos el ejemplo de Cristo? No más la vida del pasado, no podemos volver atrás a como éramos. Dice en los versos 3 al 4, pues ya basta con el tiempo que has desperdiciado haciendo lo que agradaba a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Así que tu vida y mi vida cambia. Por eso nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús, no en nuestras circunstancias, incluso cuando procuramos vivir vidas santas y obedientes, somos susceptibles de ser víctimas de abuso
por parte de quienes nos rodean. Y si nuestra esperanza reside en esas relaciones o en cualquier otra cosa temporal, nos decepcionaremos. Así que hasta aquí Pedro ha descrito manera de vivir que nos prepara para los momentos de sufrimiento, para los momentos más difíciles de tu vida y mi vida, en humildad, en amor, en hospitalidad, en servicio a la causa del Evangelio. Más bien nos ayuda a permanecer comprometidos con las personas, especialmente con otros creyentes, para que podamos permanecer fieles. Nos ayuda a que estemos comprometidos con las personas alrededor de nuestra vida y comprometidos con la iglesia de Cristo. Verso 5 dice: pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Verso 9, practique la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Verso 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Verso 11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y en los versos 12 al 19, Pedro nos recuerda una vez más que no debemos sorprendernos cuando lleguen las pruebas. Por el contrario, debemos de estar alegres, porque nuestro sufrimiento nos une al sufrimiento de Cristo, sufriendo por seguir a Cristo. Tú y yo somos los que con nuestras vidas vamos a demostrarle que ya no somos quien éramos. Somos criaturas nuevas en Cristo. Verso 12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, verso 13, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Qué verso más lindo este verso en Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 14 y verso 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y Pedro termina con estas palabras: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Así que tú y yo hemos sido llamados, una vez le decimos a Cristo que entre en tu vida y en mi vida, vamos a vivir el ejemplo de Cristo, porque somos imitadores de Cristo y no de este mundo en todas las circunstancias de la vida. Dios te bendiga.